Buenas tardes, mi nombre es Valeria Amaranta Jiménez Zaragoza y a continuación presentaré el caso clínico final de la materia de Seminario de Integración Básico-Clínica. En cuanto a la información que el caso nos proporciona para la ficha de identificación del paciente, sabemos que es un hombre de 71 años de edad. En lo que a sus antecedentes familiares se refieren, su padre murió debido a un infarto agudo al miocardio y el paciente reporta tener carga genética para hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. En el interrogatorio de antecedentes personales patológicos, el paciente reconoció alcoholismo positivo durante 40 años de un grado moderado a severo, pero dice haberlo dejado hace 2 años. Padece diabetes mellitus tipo 2 desde hace 6 años, que ha sido manejada con 5 miligramos de glibenclamida diarios y 850 miligramos de metformina cada 12 horas. También desde hace 20 años fue diagnosticado con hipertensión arterial sistémica, que ha recibido un tratamiento con 20 miligramos de propanolol cada 12 horas y 50 miligramos de losartán cada 12 horas también. El paciente también reporta padecer cirrosis hepática secundaria al alcoholismo y recibe un tratamiento con espironolactona 100 miligramos diarios y también 200 miligramos de furosemida por día. El paciente también dice haber sido hospitalizado en febrero del 2013 debido a un sangrado de tubo digestivo alto y toma digoxina 0.25 miligramos diarios de lunes a viernes. En cuanto al padecimiento actual, el paciente informa que desde hace 2 días padece astenia, adinamia, mialgias, visión borrosa, náuseas y mareos y vómito. Acude a su clínica de adscripción, en donde se le detectó hipertensión arterial con bradicardia de 40 latidos por minuto, por lo que se le indicó que diariamente debía acudir a chequeos diarios. Un día antes de la realización de la historia, se le detectó una frecuencia cardíaca de 36 latidos por minuto. A su ingreso, presentó vómito de contenido biliar en 3 ocasiones y hasta ese momento solo manifestó sed intensa. En la exploración física, su tensión arterial fue de 120/76 milímetros de mercurio, situación que llama la atención dado que el paciente es hipertenso. Su frecuencia cardíaca fue de 95 latidos por minuto, esta se encuentra normal. Su frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto también se encuentra normal. Tiene un peso de 68 kilos con una talla de 1.60 metros y un IMC de 26.66 kilos sobre metro cuadrado, que esto lo ubicaría en un probable sobrepeso. Se describe un paciente ectomórfico con una edad cronológica igual a la aparente, consciente, cooperador, mucosas bien hidratadas, piel, y al igual que en lo neurológico, todo se encuentra en orden. Se reporta cuello y cardiopulmonar normal, abdomen asignológico y el resto sin datos relevantes. Su diuresis en urgencias fue de 6.500 mililitros, equivalente a 3.9 mililitros por kilo por hora. Pasando al análisis de los laboratoriales, primero se presentan los laboratoriales correspondientes al día 18 de junio del 2019, que reporta un tiempo de protrombina de 11.5 segundos, que se encuentra en el rango normal correspondiente, ya que lo normal está entre 11 y 13.5 segundos. Un INR de 1, que de igual manera se encuentra normal, dado que el rango es de 0.9 a 1.3. Posteriormente están los laboratoriales del día 19 de junio del 2019, donde la gasometría
evidencia un pH de 7.3, ubicado apenas en el rango normal, que está entre 7.35 y 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono se encuentra en 18, es decir, está críticamente disminuida, muy inferior a lo normal, que sería de entre 35 a 45 milímetros de mercurio, lo que podría darnos indicios de una probable insuficiencia respiratoria hipocápnica. También una situación muy similar se ve en el bicarbonato, que se encuentra en 18.8, significativamente disminuido, cuando el nivel normal está entre 22 y 28 miliequivalentes por litro. La fracción inspirada de oxígeno del paciente es del 33%, es decir, está aumentada, sabiendo que el nivel normal está entre el 19 y el 21%. Su índice de Kirby es del 54%, lo que nos indicaría probablemente una lesión pulmonar severa, dado que es una cifra menor a 100. Se informa también la presión parcial de dióxido de carbono esperada por Winters, aspecto importante porque nos da información relevante para el diagnóstico presuntivo, que esta se cuantifica en 36.2 y su relación será explicada más adelante. Su glucosa se encuentra significativamente aumentada, también con una cifra de 570, que de igual manera tiene una relación de importancia con el diagnóstico y también se explicará más adelante. Con respecto al nitrógeno ureico en sangre, también lo encontramos bastante disminuido con una cifra de 54, considerando que el rango normal está entre 6 y 20 miligramos por decilitro. Estos indicios son de gran importancia para el diagnóstico y resultan muy enriquecedores para el caso. Su creatinina es de 5.5, es decir, muy elevada considerando que el nivel normal está entre 0.6 y 1.2 miligramos sobre decilitro. El nivel es tan alto que incluso me podría hacer pensar que el paciente ya ha perdido aproximadamente el 75% de su función renal. La urea se reporta en 115, es decir, está muy elevada. El sodio se encuentra en 135, este está normal. El potasio también se encuentra ligeramente aumentado, dado que su nivel normal está entre 3.5 y 5 miliequivalentes por litro. El paciente se encuentra en 6, por lo tanto está aumentado. También se presenta una biometría hemática, donde encontramos los leucocitos en 16.3, cuando el límite superior es de 11. Su hemoglobina también está significativamente disminuida, ya que se encuentra en 10 gramos sobre decilitro, cuando lo normal en hombres es de 13.8 a 17.2 gramos sobre decilitro, es decir, el paciente ya se encuentra en un estado anémico. El volumen corpuscular medio que se reporta es de 80.1, un tamaño normal para los glóbulos rojos. El hematocrito también significativamente disminuido, se encuentra en 33.2, cuando lo normal en hombres está entre 40.7% y 50.3%. Esto podría estar relacionado con la anemia que ya se puntualizó. La cantidad de plaquetas que tiene es muy inferior a la normal, dado que se encuentra en 112.000 por litro, siendo lo normal que estuviera entre 150.000 y 400.000 plaquetas por litro. Los linfocitos también están notablemente disminuidos con 9.3%, siendo un porcentaje normal que estuvieran entre un 20 y un 40%. Sus neutrófilos significativamente elevados están en 74%, casi un 14% más elevado de lo que sería normal, considerado normal. Los monocitos también muy elevados, están en el 16%, cuando lo normal sería encontrarlos entre un 2 y un 8%. En cuanto a estudios de gabinete, el caso ofrece electrocardiogramas, que en total son 4, y a continuación explicaré las conclusiones a las que llegué en cada uno. En el electrocardiograma 1, que se muestra en la pantalla, encontramos una frecuencia cardíaca de 39 latidos por minuto,
Una ausencia de onda P, que como ya sabemos, la onda P describe las descargas eléctricas en las aurículas o despolarización auricular. Por lo tanto, la ausencia de onda P indica que no hay un ritmo sinusal. Esto podría deberse a una bradicardia sinusal, que es ocasionada por la disminución del automatismo del nodo sinusal. Esto en cuanto al primer electrocardiograma. En el segundo electrocardiograma tenemos una frecuencia cardíaca de 51 latidos por minuto. Para el análisis de este electro, consideré el nivel de potasio que tiene el paciente, que es de 6, nivel que se asocia a alteraciones de la repolarización ventricular, justificándose así una hiperpotasemia leve, dado que es la primaria y su alteración más frecuente es el incremento en la amplitud de la onda T. Esta se caracteriza por ser más estrecha, más simétrica y picuda. Conocida también como en tienda de campaña, el intervalo QT se encuentra normal y hay ausencia de ritmo sinusal. En cuanto al electrocardiograma 3, se ve una situación muy similar a la del primer electro, a excepción de un evidente aumento de la frecuencia cardíaca, que ya se encuentra en 55 latidos por minuto. Hay una ausencia de onda P y por lo tanto tampoco hay ritmo sinusal. Finalmente, el electrocardiograma 4. Aquí tenemos una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto. Aquí yo consideré un posible bloqueo de tercer grado, dado que el ritmo es irregular, pero los ritmos auriculares y ventriculares son independientes. La onda P tiene una forma y un tamaño normal y se encuentra dentro de los complejos QRS. El intervalo PR está ausente. Las aurículas y los ventrículos laten de forma independiente, por lo que ninguno de los impulsos del nodo sinoauricular está llegando a los ventrículos. Para los diagnósticos diferenciales, encontré 3 diagnósticos que me hicieron dudar con el diagnóstico presuntivo y a continuación clasifiqué las razones por las que los consideré y los descarté también. El primero fue la insuficiencia respiratoria. Bueno, el que se define como la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir con su función básica de intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante. También me resultó importante para descartar el diagnóstico que, según Campbell, la insuficiencia respiratoria se define como una hipoxemia arterial, es decir, una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio en reposo a nivel del mar y respirando aire ambiental, acompañado o no de hipercapnia, es decir, una presión parcial de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio. Aquí clasifiqué los puntos a favor y en contra del diagnóstico. El paciente sí ha manifestado disnea, astenia, adinamia, mialgias. Hay un aumento en la fracción inspirada de oxígeno, la disminución de la hemoglobina, la disminución del índice de Kirby, la bradicardia y su presión parcial de dióxido de carbono, que está muy disminuida. Para descartar, la insuficiencia respiratoria tiene aspectos muy importantes con los que el paciente no cumplía, entre ellos la presencia de estupor, cianosis, confusión, diaforesis y cefalea, que son los aspectos con los que el paciente no cumplía y por lo que decidí descartar el diagnóstico. El siguiente que consideré fue la insuficiencia renal aguda, que esta, para considerarla, bueno, se define como la disminución de la capacidad que tienen los riñones para cumplir con su función básica, que es desechar productos nitrogenados, esto instaurado en horas a días. En determinadas situaciones clínicas
en las que la perfusión renal se encuentra comprometida, existen ciertas respuestas fisiopatológicas que están mediadas por reacciones hormonales y por estímulos nerviosos que condicionan la disminución del flujo de orina y la disminución en la eliminación de cloro y sodio por los riñones. Esta orina, sin embargo, se va a encontrar más concentrada en solutos de desecho como urea, fosfato, amonio, creatinina, por lo que esta tiene una osmolaridad más elevada. Me fue útil para descartar este diagnóstico consultar la clasificación RIFLE, que esta se refiere al riesgo, daño, fallo y la pérdida prolongada de función renal, donde claramente vemos que el paciente no encaja en ninguno de estos estadios. De igual manera hice una clasificación de lo que sí tenía y lo que no tenía el paciente. Las manifestaciones clínicas que consideré para el diagnóstico son la disnea, la astenia, la dinamia, las mialgias, la sed intensa que el paciente manifestó cuando ingresó, las náuseas, el vómito que presentó de contenido biliar en 3 ocasiones. Los aspectos principales en la enfermedad que no están presentes en el paciente y que me parecieron los más llamativos para descartar el diagnóstico principalmente fue la oliguria y la anuria, dado que el paciente, su diuresis en urgencias fue de 6.500 mililitros, es decir, se encontraba normal, equivalente a 3.9 mililitros por kilo por hora, o sea, estaba orinando incluso más de lo que es considerado normal, pero también me planteé la posibilidad de que esto se deba a la cantidad de diuréticos que ya lleva en su tratamiento. Además de que tampoco padece hipotensión ortostática ni taquicardia, en la exploración se reportan piel y mucosas bien hidratadas, por lo que no cumpliría con piel y mucosas secas. No encaja, tampoco hay ausencia también de escarcha urémica y de ingurgitación yugular, por lo que esto me llevó a descartar el diagnóstico. Después también consideré la hipertensión pulmonar, que esta se caracteriza por fibrosis progresiva y cambios proliferativos que se dan en las arterias pulmonares. Estas conducen al incremento gradual de resistencia vascular pulmonar, a insuficiencia ventricular derecha y muerte prematura. Su definición convencional requiere de documentar un aumento en la presión arterial media mayor a 25 milímetros de mercurio. Esto determinado por cateterismo cardíaco derecho, una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio y un gasto cardíaco normal o reducido. Las razones por las que consideré este diagnóstico fue por la presencia en el paciente de disnea, astenia, adinamia, mialgias y mareos, que es lo que el paciente manifestaba, pero lo descarté porque en la exploración física ya se menciona que cardiovascular y pulmonar en la exploración se encontraron normales. Hay ausencia de segundo ruido pulmonar forzado, no hay presión venosa elevada, no hay signos de insuficiencia cardíaca derecha. El paciente en el interrogatorio nunca mencionó alguna pérdida transitoria de la conciencia como para pensar en un posible síncope o algo similar. Entonces esto también me llevó a descartar el diagnóstico. Prosiguiendo con el diagnóstico presuntivo, mi diagnóstico principal es la insuficiencia renal crónica, por razones que explicaré a continuación, pero de igual manera encontré otros aspectos, otras situaciones por las que está pasando la salud del paciente y que se correlacionan con la insuficiencia renal crónica y que considero deben ser mencionadas. Por lo tanto, aunado a la insuficiencia renal crónica, que es mi diagnóstico principal, concluí que el paciente también padece un trastorno ácido-base mixto y una hiperpotasemia leve, que ya había mencionado anteriormente,
pero quisiera puntualizar sus posibles etiologías. En esta diapositiva traté de resumir de una manera clara los aspectos que me llevaron a mí, los aspectos puntuales y concisos que me llevaron a pensar en este diagnóstico, que consiste y lo dividí en factores de riesgo, síntomas consistentes con el paciente y los signos consistentes con el paciente. Bueno, principalmente tenemos lo principal que toma en cuenta son los factores de riesgo clásicos que el paciente ya padece, como la hipertensión arterial, que le fue detectada desde hace 20 años, la diabetes mellitus, que le fue diagnosticada hace 6 años, aunado al propio envejecimiento. Estos son elementos altamente prevalentes y que están íntimamente relacionados con la etiología de la insuficiencia renal crónica. No se debe obviar el proceso de envejecimiento a nivel renal y se debe recordar que el envejecimiento a nivel renal va a condicionar una serie de cambios anatómicos y funcionales que hacen al anciano más vulnerable, que cuando se dan ciertas situaciones que en otras condiciones simplemente harían una alteración en el organismo, en el anciano no será igual. En cuanto a las manifestaciones clínicas, cuando la filtración glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto, aparecen progresivamente los síntomas de un síndrome urémico, que en el caso del paciente hasta ahora solo ha manifestado astenia, adinamia, náuseas y disnea. Pero que yo considero que la enfermedad en el paciente está cursando de una manera más lenta, dado que no presenta todos los síntomas, a pesar de ya el estadio en el que considero se encuentra. Referente a los signos consistentes con el paciente, como ya conocemos, la principal complicación de la insuficiencia renal crónica es la anemia. Esto dado a que los riñones son los encargados de producir la eritropoyetina. Al haber una disfunción renal, esta función tan importante se ve deteriorada y esto conlleva a una reducción en la cantidad de glóbulos rojos, lo que también explicaría la astenia, mialgias, adinamia y la disnea que el paciente ha manifestado, además de las alteraciones laboratoriales que ya se mencionaron anteriormente, como la disminución en la hemoglobina y en el hematocrito. También tenemos la reducción de las plaquetas, que esto podría deberse a las toxinas urémicas presentes en la sangre, dado que no se están eliminando de la manera correcta como deberían, y esto provocaría una destrucción plaquetaria. Al encontrarse el aumento del nitrógeno ureico en sangre, esto es consistente con la insuficiencia renal crónica, dado que la urea es un producto de desecho de proteínas que se eliminan a través de los riñones. Entonces, cuando la función renal es menor, el valor del nitrógeno ureico en sangre se eleva, evidenciando así que estos desechos se están acumulando en la sangre. Por razones muy similares, se reporta el aumento tan notable de la creatinina, sugiriéndonos la posibilidad de que se ha perdido hasta el 75% de la función renal del paciente. Mismo caso en el aumento de la urea, que no está siendo desechada. En cuanto al aumento en el potasio, esto es característico de la enfermedad renal, dado que los riñones son el principal medio de eliminación y al haber una insuficiencia, este no se elimina de la manera correcta. Finalmente, me resulta importante obtener, y ahí puse la fórmula, para conocer la tasa de filtración glomerular. Esto me ayuda a conocer el estadio en el que se encuentra el paciente y también el tratamiento que le resulta más adecuado, en la división o el cociente entre el nitrógeno ureico en sangre y la creatinina,
que en total me dio 9.8 de tasa de filtración glomerular. Bueno, la insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable. Es también la presencia de daño renal persistente durante al menos 3 meses, secundaria a la reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas, con el consecuente síndrome clínico que deriva de la incapacidad de los riñones para realizar sus funciones endocrinometabólicas, reguladoras, depurativas y excretoras. Sus estadios evolutivos se establecen basados en la función renal mediante el filtrado glomerular estimado. En el caso del paciente y basado en la tasa de filtración glomerular que ya se ha obtenido, y aquí puse los estadios, sabemos que el paciente ya se encuentra en un estadio 5, dada su tasa de filtración glomerular que ya es de 9.8 menor a 15, es decir, fallo renal. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, la reducción de la masa nefrótica desencadena una serie de cambios adaptativos por parte de las nefronas restantes. A nivel glomerular se da una vasodilatación de la arteriola aferente, un aumento en la presión intraglomerular y también un aumento en la fracción de filtración. Todo esto, aunque inicialmente es un mecanismo de compensación, va seguido de proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. La capacidad del riñón para eliminar el agua y los electrolitos se mantiene hasta un estadio muy avanzado de la enfermedad. El balance glomerotubular, al existir un menor número de nefronas, se adapta para permitir la eliminación de solutos. Por lo tanto, las alteraciones hidroeléctricas o el equilibrio ácido-básico no aparecen en el organismo hasta que el filtrado glomerular no está severamente disminuido, como es el caso del paciente que ya está en un estadio 5 y está muy disminuido. De igual manera, cuando se produce una sobrecarga hidrosalina y hay una reducción severa del filtrado glomerular, existe tendencia a la hipervolemia y a la hipertensión, que a su vez esto da una pérdida de la adaptación a la sobrecarga de potasio. Entonces, la insuficiencia renal crónica es causa de acidosis metabólica. Esto constituiría una de las etiologías de la hiperpotasemia que mencioné al inicio, que el paciente presenta, considerando también la cantidad de diuréticos que ingiere. Por otro lado, la insuficiencia renal crónica es causa de acidosis metabólica. El balance ácido-básico del paciente ya se encuentra alterado debido a esta disminución tan severa del filtrado glomerular, de su tasa de filtración glomerular, y también se ha visto alterado debido, por ejemplo, el bicarbonato que se encuentra tan disminuido también, pudiera ser debido fundamentalmente a la disminución de la amiogénesis tubular y a la retención del hidrógeno. Es importante considerar que dado que el paciente ya se encuentra en un estadio 5, la uremia está presente y la acidosis predominante es mixta, situación que se detallará más adelante cuando se hable del trastorno ácido-base mixto, que también forma parte del diagnóstico del paciente. También me resulta importante hablar de la anemia a consecuencia de la insuficiencia renal crónica, que se caracteriza por ser normocítica y normocroma, haciéndose más severa conforme disminuye esta función renal. El déficit en la secreción de eritropoyetina es el principal mecanismo patogénico, aunado a otros factores múltiples que también tienen mucho que ver en el desarrollo de la anemia renal. Y por lo tanto, la vida media del hematíe se ve disminuida. Algunas moléculas del grupo de poliaminas, como la espermina y la espermidina, se comportan como toxinas urémicas y de esta manera se inhibe la eritropoyesis.
En cuanto a las alteraciones cardiovasculares que conllevan la enfermedad, la hipertensión arterial es a la vez causa y consecuencia. De manera que su prevalencia también va junto con la disminución del filtrado glomerular, alcanzando al 80% de los pacientes que se encuentran en estadio 5, como es el caso del paciente del que se habla. Los fenómenos que acontecen en cuanto a esta enfermedad en la pared arterial son de dos tipos. Se da la formación de placas de ateroma calcificadas en la íntima, calcificadas con mayor frecuencia que en la población general. El segundo es el engrosamiento, la infiltración y la calcificación de la media. La pérdida de elasticidad arterial resultante provoca un aumento de la presión arterial sistólica y una mala adaptación a la hipotensión. Al igual que en mi diagnóstico anterior, realicé un resumen de los aspectos clave que me llevaron a considerarlo y que es el principal en cuanto a la insuficiencia renal crónica, pero este también forma parte de lo que está aconteciendo en la salud del paciente, por eso lo menciono, y también tiene mucho que ver. Entonces realicé un resumen de los aspectos clave que me llevaron a esta conclusión y decidí mencionarlo porque considero es una situación importante. En cuanto a los síntomas que me ayudaron a confirmar el diagnóstico, son la disnea, los mareos, la astenia, la dinamia y las mialgias. Los signos respiratorios, que ya fueron señalados en el análisis de los laboratoriales, principalmente lo que tengo es que la presión parcial de dióxido de carbono está notablemente baja junto con el bicarbonato. También la fracción inspirada de oxígeno, que está aumentada. El índice de Kirby, que se encuentra muy disminuido, que incluso hace pensar en una lesión pulmonar severa, donde ya podría ser necesaria algún tipo de terapia que se va a puntualizar en el tratamiento. También en la bibliografía seleccionada, que ya menciono al final en la bibliografía, leí que la presión parcial de dióxido de carbono esperado por Winters suele utilizarse más y es usada más que nada para clasificar los trastornos ácido básico mixtos. Eso fue principalmente lo que me llevó a este diagnóstico. Más que nada y lo principal. Basado en esto, se considera que cuando la presión parcial de dióxido de carbono medido es menor que la presión parcial de dióxido de carbono esperado, como es la situación del paciente, entonces tenemos una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, el diagnóstico se establece ante la constatación de incoherencia, ya sea por exceso o por defecto de los valores compensatorios. Se caracteriza por la presencia múltiple de dos o más trastornos. Ante una gasometría con una presión parcial de dióxido de carbono o un bicarbonato alterados y valores de pH que resultan normales, se debe pensar en un trastorno mixto cruzado o contrabalanceado. Un cambio inicial en la concentración de bicarbonato o de la presión parcial de dióxido de carbono siempre va acompañado de una respuesta compensatoria en el otro elemento. Esto es una respuesta predecible. Por lo tanto, las alteraciones en la ventilación alveolar influyen notablemente en el equilibrio ácido-base intracelular y extracelular, así como en la capacidad de taponamiento ante las acidosis metabólicas. Y finalmente, como ya lo había mencionado, la hiperpotasemia leve, que aunado a lo ya explicado, de igual manera lo dividí para que fuera más sencillo explicarlo en posibles causas, síntomas consistentes con el paciente y los signos consistentes con el paciente. Por las siguientes razones fue considerado
Las posibles causas. Principalmente la insuficiencia renal crónica. Bueno, la hiperpotasemia leve es muy común, es una alteración metabólica muy común en pacientes con insuficiencia renal crónica. También en la alteración ácido-base y finalmente a considerar, debido a todos los medicamentos, los diuréticos que el paciente está consumiendo, las interacciones medicamentosas. Primero, entre la espironolactona y el losartano, ya que estos aumentan el nivel de potasio en sangre. Esto se traduce en una hipercalemia y en una insuficiencia renal. Y con la probabilidad aumenta con la edad del paciente, tratándose de un anciano con enfermedad renal, con hipertensión arterial sistémica, con diabetes. Situación similar es la que sucede entre el propanolol y la furosemida, que juntos pueden disminuir la frecuencia cardíaca causando mareos. También se aumenta la retención de ácido úrico, se deteriora la tolerancia a la glucosa. Esto también explicaría los niveles de glucosa que se vieron en los laboratoriales, que se encontraban aumentados. Y eso a su vez va a provocar el desplazamiento de potasio del líquido intracelular al extracelular. Prosiguiendo con los síntomas que resultaron consistentes con el paciente y que yo los relacioné, estos están relacionados más que nada con la excitabilidad neuromuscular, que no se dan hasta que la concentración plasmática de potasio es mayor a 6 miliequivalentes por litro, situación que ya está en el paciente. El paciente refiere debilidad muscular y disnea, que esto podría ser secundario a la debilidad de los músculos de la respiración. En cuanto a los signos, el vómito es característico y el efecto más peligroso tiene lugar en el corazón, dado que cuando los niveles de potasio aumentan, hay trastornos en la conducción cardíaca. Los primeros cambios son máximos, se estrechan las ondas T, que ya se describió en el segundo electrocardiograma, y se amplia el complejo QRS. Si los niveles plasmáticos siguen aumentando, el intervalo PR se prolonga y desaparecen las ondas P. Y estos fueron los signos que me resultaron más consistentes con la situación del paciente. A pesar de que ya se habían explicado en los electros anteriores, igual me pareció importante para explicar sus posibles etiologías. Las tres causas principales de exceso de potasio son la eliminación renal reducida, que esto está presente en el paciente, obvio, debido a la insuficiencia renal crónica que padece. La segunda es la administración excesivamente rápida, que no es el caso del paciente. Y la tercera es el desplazamiento de potasio desde el compartimento del líquido intracelular al extracelular, esto debido a los diuréticos que está tomando como tratamiento. La causa más común de hipercalemia es la función renal reducida y por lo general el índice de filtrado glomerular tiende a bajar a menos de 10 mililitros por minuto antes de que se detecte la hipercalemia, como en el caso. Otro aspecto importante es que la acidosis es responsable de una hiperpotasemia por transferir potasio del medio intracelular al extracelular. Los iones hidrogeniones penetran en la célula. Es importante tomar en cuenta que desde un punto de vista clínico y práctico, una acidosis aislada en ausencia de una insuficiencia renal o a un déficit de insulina no es responsable de una hiperpotasemia. Y como ya se había mencionado, influye también en su déficit de función renal y los diuréticos que está consumiendo. Fue lo que principalmente pude encontrar que pudiera estar relacionado con la etiología de la hiperpotasemia, relacionado principalmente con la insuficiencia renal crónica y también con el trastorno ácido-base mixto que está padeciendo. Finalmente, en el tratamiento, busqué que este fuera relacionado a todo lo que está padeciendo y que necesita recibir tratamiento. Principalmente su insuficiencia renal crónica, que el paciente se encuentra en un estadio 5, un fallo renal, y ya es necesaria la diálisis, es necesaria y es urgente. Con respecto a la anemia,
Esta ya sabemos que es debido a la falta de eritropoyetina, por lo que recomendaría ácido fólico, hierro y probablemente inyecciones de eritropoyetina 2 veces por semana. Referente a la hiperpotasemia, indicaría 2 tabletas de calcio por día o soluciones oralizantes de insulina más glucosa. También nebulizaciones de salbutamol para jalar potasio intracelular. Por último, su índice de Kirby, que como ya sabemos está muy disminuido, la fracción inspirada de oxígeno que está aumentada, esto me indica una lesión pulmonar importante y severa, por lo que considero necesario que reciba oxígeno mediante puntas nasales 3 litros por hora. En cuanto a la bibliografía, utilicé 10 fuentes diferentes. La primera fue PORT de patología, que me fue muy útil, Papadakis de diagnóstico clínico y tratamiento. También consulté referencias para la interpretación de los electrocardiogramas, bloqueo tercer grado, Robbins de patología, Guyton de fisiología, Harrison para medicina interna, manual de médico interno de pregado, porque también me ayuda mucho a puntualizar más las cosas, y finalmente artículos de ese cielo sobre insuficiencia renal aguda y respiratoria.